Llegó el -2, así suele llamarle la organización cuando faltan 2 días para que se dé el pitazo del debut de Guatemala en la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo United 2026. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles. Acá estamos con la alegría de siempre. Un placer poder saludarles. Guatemala frente a El Salvador este jueves desde las 20 horas en el Fortín Cementero, con arbitraje del internacional costarricense Juan Gabriel Calderón. Así que nos da mucho gusto saludarles en nombre de la producción de Víctor René del Cid. Para nosotros es un privilegio poder saludarlos desde la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala. Acá nomás ha entrenado el equipo de todos bajo la tutela del mexicano Luis Fernando Tena. 24 futbolistas bajo la guía del experimentado entrenador mexicano con miras a este choque frente a El Salvador. Pero vamos a empezar además hablando de la selecta, porque el equipo que dirige Hernán Darío El Bolillo Gómez se ha instalado desde el día de ayer lunes. A eso del mediodía han arribado a nuestro país, se han instalado en un hotel de Ciudad Cayalá en la zona 16, un punto muy estratégico. Hay que darle un pulgar arriba a la organización de El Salvador, de la Federación Salvadoreña de Fútbol, porque se han quedado en un lugar muy estratégico. Primero, ustedes saben que es un lugar muy seguro, Ciudad de Cayalá, en relación a otros puntos de nuestra capital. Segundo, se han quedado, como se dice en buen chapín, a paso de perico de las canchas del Centro Deportivo Futeca Cayala. Casi que se podrían ir caminando, se han ido en un autobús y hoy han entrenado muy temprano, a partir de las 9 de la mañana. El departamento de prensa de la Federación Salvadoreña de Fútbol, encabezados por Guadalupe Zúñiga, ha dado 15 minutos a los medios para que puedan realizar la labor de fotografías y además de toma de videos del entrenamiento que ha realizado Hernán Darío Gómez. Nathan Ordaz, quien es una de las joyas, de las perlas del equipo salvadoreño, ha sido el último hombre en incorporarse a los trabajos del elenco cuscatleco. Lo ha hecho esta tarde, ha arribado proveniente de Los Ángeles, California. Él juega en el equipo de Los Ángeles FC en la MLS y es un jugador que tiene características muy interesantes, que se mueve por diferentes sectores. Lo puede hacer como un volante por izquierda, lo puede hacer también como un puntero y por qué no también hacerlo como un falso 9. Es un jugador de características muy interesantes y que ha explotado quizá en la última temporada en la MLS. Yo de hecho tuve la oportunidad de comentar un partido entre Los Ángeles FC y el América de México en la repesca para la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 y ha terminado siendo un jugador determinante. De hecho partió como titular en el equipo de Steve Cherundolo y es un jugador que a tomar en cuenta, de los más interesantes que trae esta selección de El Salvador. Y digo de los más interesantes porque El Salvador ha cambiado un poco su forma de conceptualizar a quienes convocan ahora bajo la tutela del Bolillo. Recordarán ustedes que todavía hace un par de temporadas o un par de meses quizá atrás, unos cuantos meses atrás, antes de la era del colombiano, El Salvador solía convocar muchísimos futbolistas de la USL y otros que estuvieran en diferentes latitudes. Bueno, ahora El Salvador ya normalizó o volvió al cauce normal y la mayoría de sus futbolistas forman parte de Luis Ángel Firpo, de Alianza, del Hércules, del FAS, entre otros, del Chalatenango, entre otros. Son muy contadas las figuras que tiene el equipo salvadoreño que militan en el extranjero. Por ejemplo, Brian Hill, delantero hijo de un exfutbolista colombiano, nacido en El Salvador, criado futbolísticamente en Colombia y que ahora juega para el Báltica de la primera división de Rusia. Es otro de los jugadores a tomar en cuenta para este equipo del Bolillo, que seguramente va a ser el titular. Creo que Ordaz también tendría que ser el titular si nada más cambia. Nosotros, de hecho, en la fanpage de su servidor Luis Rolando Solares hemos colocado la probable formación del Salvador que venimos nosotros manejando con información no solamente nuestra, sino también de algunos colegas salvadoreños que nos han colaborado para tener más o menos una idea cómo puede jugar el Bolillo. Y de hecho va a jugar, no cambiaría mucho.
Mario González, el guardameta de la Alianza, a mí me parece de los mejores porteros que hay en El Salvador, además muy seguro, un tipo que además sabe jugar de piernas, quizás no es tan fuerte en el juego aéreo, pero es un portero que es un atajador nato. Y con toda la experiencia de Marito González va a ser el titular para el conjunto salvadoreño. Brian Tamacas, alguien que también conocemos nosotros desde hace mucho rato, porque Tamacas de hecho fue seleccionado sub-17, sub-20, acá lo hemos visto enfrentarse a varios de nuestros combinados nacionales, ahora jugando como lateral. Tamacas que ha cambiado de posición, o al menos hemos visto la evolución de él en su carrera, incluso jugó en el fútbol paraguayo, también estuvo en otras latitudes, y ahora regresó para jugar con el Hércules. Está jugando con el Hércules, también ya pasó por el FAS, por Alianza, y es un jugador de características muy interesantes. Es quizá la principal salida que tiene el elenco salvadoreño, con Brian Tamacas por el sector de la derecha. Dos centrales que apuesta a hombres de mucha experiencia. Cibrián va a ser el central, Julio Cibrián, que es hombre de mucha confianza de Hernán Darío, y además va a estar Jorge Cruz. Los dos centrales que a mí me parecen muy interesantes en la selecta, son centrales muy fuertes, van muy bien, rompe y rasga, típico del fútbol salvadoreño en esa zona. Y luego va a jugar con Diego Flores, que digamos que contrario a Tamacas, yo lo visualizo a Diego como un lateral de menos follaje a la hora de ir a la ofensiva, pero que es un jugador bastante interesante. En el medio campo creo que va a jugar ahí Joshua Pérez por el sector de la derecha. Acá va a apelar a la experiencia de Serén, será Edwin Serén el que juegue de ese sector. Darwin Serén será el hombre quizá más experimentado del conjunto salvadoreño para este partido contra el equipo nacional. Harold Osorio podría ser también el que juegue por ese sector. Ahí quizá hay un poco de duda. Nathan Ordaz sería el que jugaría por el sector de la izquierda, y adelante jugaría, después de ese 1-4-4, jugaría con un media punta. Rafa Tejada podría ser ese media punta que haga ese trabajo difícil. Yo creería que sería Tejada, aunque hay algunos que me dicen que en lugar de Harold Osorio podría jugar Brian Landaverde. Podría ser. Y en punta, naturalmente, solo Brian Gil. Así podría jugar este elenco salvadoreño para el choque frente a Guatemala. Bueno, dejemos a los salvadoreños ahora por un lado, porque sí hay que advertirlo, han hecho una muy buena logística, me parece a mí. No creo que haya posibilidades de llevarles serenata, que tampoco digamos que podría quitarles el sueño mucho a los cuscatlecos, pero sí es importante que nosotros también aprendamos este tipo de detalles, porque las eliminatorias son de eso, de detalles, son de cuidar todo tipo de detalles para no dejar absolutamente nada al azar. Todo cuenta. Bueno, El Salvador además prevé, a falta de confirmarse quizá en un ratito nomás, realizar la conferencia de prensa obligatoria, que así lo dictaminan los protocolos de la FIFA, que sea para el día de mañana, miércoles, a partir de las 15:30 horas en la sala de conferencias del Estadio Cementos Progreso en la zona 6. Enseguida de la conferencia de la prensa, a la que está obligado a participar el entrenador Hernán Darío Gómez, junto a mínimo un futbolista, el equipo salvadoreño realizará el reconocimiento de cancha de la gramilla sintética del Estadio Cementero. Importante acotar esto porque antes de venir acá, los salvadoreños ya habían entrenado en una cancha sintética. El Salvador tiene muy pocas canchas sintéticas, al menos en el máximo circuito, en la Liga Mayor, como ellos le llaman, y entrenaron en el Estadio Nacional de las Delicias, ahí en Santa Tecla. Ahí fue a entrenar el equipo de Hernán Darío Gómez. ¿Y por qué? Porque quiera que no, el bote de la pelota en una cancha sintética cambia. Digamos que Guatemala ya disputó partidos de la Liga de Naciones, incluso el clasificatorio para la Copa de Oro en ese recinto, y eso le ha permitido al equipo de Tena tener pues mayor conocimiento. Aparte hay varios jugadores de comunicaciones que ahí juegan y se entrenan, y varios jugadores, entre ellos por ejemplo Kevin Ramírez, que juega también en el Estadio Santa Lucía, que es una cancha de césped sintético. Bueno, ahora sí dejamos a los salvadoreños por un lado y es momento para hablar del equipo de todos, de la Selección Nacional de Guatemala, que se ha entrenado en el Centro de Alto Rendimiento. Nosotros respetamos mucho el protocolo de
del departamento de prensa y del cuerpo técnico de la FedeFut. Guatemala no permite desde hace ratos que uno pueda presenciar al menos sus entrenamientos, y son muy selectivos para decidir qué días o qué momentos. Nos dan al menos unos 15 o 20 minutos. Pero para eso estuvo, digamos, la semana pasada la selección, que fue bastante abierta, no solamente con los medios, sino también con las marcas que patrocinan a la selección, teniendo diversas actividades comerciales por cumplir. Entre ellos, recordarán ustedes, la de Café Quetzal, la de Emporium, la del Banco, entre otras que tuvo la Selección Nacional de Guatemala, que son absolutamente para mí normales. Pero ahora sí, el equipo nacional se centra con el trabajo completo. El último en unirse al equipo nacional ha sido Nathaniel Mendes-Lain, que ahora juega en la sexta división del fútbol de Inglaterra. Y que yo considero que por ahora Nathaniel al menos no podría ser considerado titular para jugar frente a la selecta. Sí creería yo que Nathaniel Mendes-Lain podría tener algunas posibilidades para jugar frente a la selección de Panamá el próximo día lunes 8 de septiembre. Bueno, ¿cómo podría jugar Guatemala? En este momento creo que la más probable alineación del equipo de todos podría ser con Nicolás Hagen, que por si quedaba alguna duda, ha hablado con René del Cid nomás al bajarse del avión procedente de los Estados Unidos, y pues ha dicho que se ha recuperado a la perfección y que está a las órdenes del entrenador Luis Fernando Tena. Entonces Hagen sería el titularísimo. Por el sector de la derecha jugaría Aaron Herrera, los dos centrales Pinto y Samayoa, creo que ahí no hay ningún movimiento, y José Morales, el caballito, sería quien lo haría sobre el sector de la lateral de la izquierda. Acá en el medio campo pueda que cada quien tenga su criterio. Yo me inclino por Jonathan Franco como el 5 fijo clavado. Le doy mi voto de confianza por el rival y por la forma en la que ha jugado en los últimos partidos, y además que atraviesa por un gran momento Steven Robles. Yo creo que le doy el crédito para que pueda ser Steven Robles el indicado para estar con la Selección Nacional de Guatemala. Y además, creería, por lo revulsivo que es, por lo dinámico, podría ser Pedro Manuel Altán quien se quede con la alineación, que inicie con la Selección Nacional para enfrentar a la selecta Cuscatleca. Por otro lado, creo que por uno de los sectores, por el sector de la izquierda, podría estar Rudy Muñoz Boteo. Me parece que Rudy Muñoz se ha ganado la confianza de Luis Fernando Tena. Le gusta mucho Rudy, no solamente por el buen pie que tiene, sino por la dinámica que le impregna. Es un jugador que acompaña mucho, que es solidario a la hora de ir a hacer esa presión alta, que es la lectura de juego que Luis Fernando Tena tendría para enfrentar a los del Bolío Gómez. Por el otro lado, creo que va Oscar Santis. El mazateco sería quien iría por el sector de la derecha, y en punta tampoco creo que haya ninguna duda. El titular será Rubio Méndez Rubín. Ese es el 11 titular que nosotros contemplamos de la Selección Nacional de Guatemala para este jueves desde las 20 horas en el Estadio Cementero. Cositas a tomar en cuenta, que es muy importante que ustedes nos ayuden a socializarla. Recientemente lo explicaba o lo informaba la FedeFut en un comunicado en sus plataformas sociales. Hay amenaza de lluvia, es probable que vaya a llover en el Estadio Cementero, allá en la zona 6 y el inicio de Chinautla, pero no se va a permitir el ingreso de paraguas. Entonces, para que ustedes lo consideren, paraguas no hay que llevar, no se puede llevar, monedas tampoco. De hecho, no se puede llevar cargadores de celular, no van a dejar entrarlos. Vapeadores, con los que los chicos ahora fuman, pues tampoco los van a dejar entrar, para que ustedes lo tomen en consideración y eviten un trago amargo. Recomendaciones más allá de estas que ya ha anunciado la FedeFut: lleguen con tiempo, ganémosle al tráfico. Sabemos que más allá de que sea jueves, es muy probable que haya lluvia, alta carga vehicular, y pues obviamente que hay que cumplir con los protocolos de seguridad. Quien no se deje revisar no podrá entrar a estas instalaciones de acuerdo a los protocolos de la FIFA. Así que lleguen temprano, cómanse un buen panito, cómanse una buena tortilla, degusten una buena bebida, acompañen a sus seres queridos, lleven una capa. Tengo entendido que sí va a poder ingresar, no está de más, y a pasarla bien. De verdad que hay que ir. Yo no soy caballero, pero
Si usted puede levantarse con el pie derecho y eso le da confianza, pues hágalo. Se viene una eliminatoria que no será absolutamente fácil. A nosotros no nos sobra absolutamente nada. Por eso es que yo siempre hablo o trato de comunicar con respeto al rival. Nosotros no nos podemos agrandar más allá de la fantástica Copa de Oro que ha hecho Guatemala. Es esta la hora. Y como lo dijo Luis Fernando Tena el otro día que nos concedió una entrevista exclusiva, acá las formas poco importan. Acá el resultado va a ser muy importante. ¿Y por qué les hablo de que el resultado va a ser lo importante? Porque será muy importante también que la afición tome su resguardo. Si por ahí por el minuto 30 no cae un gol, si por ahí por el minuto 45 no cae un gol, hay que seguir insistiendo a pesar de las adversidades, a pesar de las circunstancias. Los partidos contra El Salvador son rústicos, los partidos ante El Salvador son trabados, los partidos ante El Salvador son peleados. Sea la instancia que sea, sean de preparación o sean oficiales, los partidos contra los cheros siempre van a ser altamente disputados. Así que hay que tenerlo esto muy en cuenta, muy en cuenta. Otra recomendación que muy respetuosamente se las hago llegar es: consideren no comprar entradas en el mercado negro. Yo no tengo nada contra los revendedores que se hayan hecho de las entradas, sino más bien lo voy diciendo desde el punto de vista que guarden la cautela respectiva. No vaya a ser que cuando lleguen a la puerta se topen con un mal trago, mal momento, porque puede hacer que esa entrada ya haya sido vendida a otra persona. Entonces, ese tipo de situaciones, trate la manera usted de evitarlas, trate la manera de que si no tiene entrada, no se acerque al Fortín Cementero. Habrá muchísimos lugares en donde usted podrá seguir la señal de este partido de Guatemala contra El Salvador. Tengo entendido que solamente va a través de la señal de Tigo Sports para todo nuestro país. Los que están en el extranjero seguramente que van por los medios acostumbrados a los que ustedes puedan seguir los partidos de la Azul y Blanco. Así que yo además quiero agradecerles a cada uno, a quienes nos han escrito, no solamente durante este directo, sino también a través durante toda la semana, durante todo el proceso que hemos dado cobertura a la selección nacional. Va a ser una eliminatoria, como yo les advierto, bastante disputada, bastante peleada, así que hay que tratar de estrenarse con el pie derecho. Hoy, por ejemplo, la selección de Panamá ha realizado el viaje hacia Surinam, de Panamá para Surinam, para que ustedes se den una idea, más o menos son como 4 horas y media en vuelo, De acá para Panamá será 1 hora y media, a lo mucho. Naturalmente siempre hay que tener el contemplado las horas que uno tarda en las terminales aéreas por los chequeos respectivos, pero digamos que entre la Aurora y el aeropuerto de Tocumen más o menos 1 hora y media en vuelo. Así que eso también es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Guatemala juega de local y luego inmediatamente después, creo que es el día viernes o el sábado a más tardar, que el Azul y Blanco toma sus maletas para instalarse en la ciudad de Panamá para el choque del día domingo. Pero ¿a dónde va? Lo que quiero decirles es que si ustedes analizan hasta en ese aspecto, pues hay que tratar de ver el vaso más medio lleno que medio vacío. A Guatemala le tiene en cuenta que tenga que enfrentar a la selección de El Salvador primero y luego tenga que enfrentar a Panamá en condición de visitante, pero Panamá técnicamente durante esta fecha FIFA de septiembre realiza 2 viajes, el de ida a Surinam y el de vuelta, mientras que Guatemala solamente tendrá que hacer el de ida a Panamá. Pero hoy ya el equipo de Thomas Christensen se ha instalado ya en Surinam, en Sudamérica, y para enfrentar a la selección local en esta, pues al final será el inicio, porque hay que advertir que el partido de Surinam contra la selección de Panamá va a primera hora en el arranque de la eliminatoria, así que Guatemala, por aquello de cualquier duda, porque acá todo cuenta, irá a segunda hora en este bloque. Importante, la división de puntos siempre va a ser natural. Yo sigo creyendo que factor determinante va a ser la cantidad de puntos que tanto Surinam como El Salvador le quiten a Panamá y que Guatemala pueda hacer valer al menos su condición de local frente a los canaleros. Eso será fundamental. Panamá parte
no solamente por ranking, por momento, por proceso, como la favorita para quedarse con el primer lugar. Pero tiene a El Salvador. Recordar que El Salvador hasta en los peores momentos sabe hacerle partidos a Panamá. Así que será una eliminatoria muy, muy peleada de principio a fin, tanto para Panamá, para El Salvador, para Surinam, como para los nuestros. Bueno, qué placer poder saludarlos. Les mando un fuerte abrazo. Nosotros acá estamos con la alegría de siempre, gracias a Aquasistemas, tecnología y confort en agua. Los líderes en bombeo. Para más información visite el www.aquasistemas.com.gt. Y también queremos agradecer a El Tejar, 75 años construyendo generaciones. Visite eltejar.gt y también todas las plataformas en las que El Tejar está presente, entre ellas Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, para que se puedan unir a esta conversación y además poder ver los diferentes productos que El Tejar en sus 75 años les ofrecen a ustedes. Así que qué gusto poder saludarlos. De verdad, aprovecho para mandarles un fuerte abrazo. Gracias por sus comentarios. Gracias también a quienes a través de YouTube nos escriben constantemente. Gracias a quienes hacen que seamos pues tendencia en relación al tema de la selección nacional de Guatemala y de El Salvador. Por último, para quienes me escriben y me preguntan sobre un artículo que salió ayer u hoy en la prensa salvadoreña, en elsalvador.com para ser exacto, pues yo ratifico lo mismo que vengo diciendo. Si ustedes me lo preguntan, Guatemala es favorita para enfrentar a El Salvador, pero ese favoritismo hay que ratificarlo en la cancha. En la cancha es donde Guatemala le puede faltar al respeto a El Salvador. ¿Y cómo? Haciendo goles. ¿Y cómo? Haciendo su mejor fútbol, desplegando su mejor versión el equipo nacional. Ganar o ganar en el estadio Cementos Progreso. Les mando un fuerte abrazo. Gracias a la producción de mi buen amigo Víctor René del Cid. Yo soy Luis Rolando Solares y nos encontramos en una próxima. Hasta entonces.